La verdad es que trabajar en este país es una mierda. Conseguir trabajo en Colombia no es fácil, y si alguna vez han tenido que buscarlo, saben lo difícil que puede llegar a ser. Antes de empezar, les agradecería mucho que le dieran like y se suscribieran al canal. También les cuento que pueden hacerse miembros si quieren apoyar este proyecto por 4.000 pesos, así que nada, vamos. Cada vez hay más personas buscando empleo, pero las oportunidades no siempre están al alcance de todos. En un país con una tasa de desempleo que ha sido enorme, cada vez es más complicado encontrar un trabajo que te brinde estabilidad. Les aseguro que mientras ustedes están viendo este video, hay cientos de personas dejando sus hojas de vida en páginas para buscar empleo en este país. Computrabajo, Magneto, El Empleo, etc. Páginas que en verdad dejan mucho que desear en algunas ocasiones. Pero ahí también estoy yo, a las 3 de la mañana emocionándome porque vi que por primera vez en Computrabajo una postulación mía había llegado a finalista. Y es que nunca había visto esa palabra en verde. Fui la persona más feliz del mundo por unos instantes, hasta que recordé que era en un call center. Pero bueno, hablemos sobre la precariedad laboral, un concepto que se refiere a trabajos inestables, mal remunerados, sin beneficios, o sea, básicamente la mayoría de empleos en este país. Y lamentablemente es una realidad que afecta a muchos colombianos. Gran parte de la fuerza laboral en el país no tiene acceso a servicios como salud, pensión, vacaciones. Y encima de eso, los salarios son bajos, no alcanzan para nada, no alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que genera una gran desigualdad. Y es que hagamos el ejercicio. El salario mínimo en Colombia este año 2025 quedó en aproximadamente 1.420.000. Y son 1.420.000 que se supone que te tienen que alcanzar para el arriendo, para los servicios públicos, para la alimentación, para el transporte. Arriendos que en ciudades como Medellín, a causa de la gentrificación, se han aumentado por montones y ahora lo mínimo en lo que puedes conseguir un apartamento seguramente sea alrededor de 1.200.000 y en un barrio popular. Los servicios públicos, la electricidad, el agua, el gas y el internet suelen costar entre 150.000, 200.000, incluso 250.000, dependiendo del consumo. Ya van unos 200.000 más de tu salario. Alimentación, vemos como cada año aumenta y aumenta la canasta familiar. Y es que una persona sola necesita alrededor de 300.000 a 400.000 para cubrir lo mínimo. Y por último, para cubrir nuestras necesidades básicas, si usas transporte público todos los días, el coste mensual puede estar entre 150.000 y 200.000. Y es que todos estos costes los estoy diciendo de una persona sola. Ahora imagínense personas que viven con su familia, que tienen que mantener un hijo. Es estúpido. Sumando todo eso que son los básicos, ya nos hemos quedado sin dinero para otros gastos esenciales como la ropa, la salud, el entretenimiento, y mucho menos nos queda para ahorrar o invertir en algo que mejore nuestra calidad de vida. Y esto sin contar con imprevistos como un gasto médico, un accidente. Por algún motivo, siempre que tenemos plata en el bolsillo que sobra, pasa algo que nos hace gastarlo. Entonces esto lo único que demuestra es que aunque el salario mínimo debería ser suficiente para cubrir lo básico, en la práctica no lo es, y ni cerca. Muchas personas que ganan el mínimo deben recurrir a deudas, trabajos adicionales o incluso informalidad, y todo esto nada más para poder sobrevivir. Pero bueno, para entender un poco mejor cómo llega esta precariedad, es importante conocer los tipos de contrato que existen en Colombia y cómo impactan a la estabilidad de los trabajadores. Esto lo voy a resumir bastante y se los voy a decir como para toda la familia. Tenemos el contrato a término fijo. Este tipo de contrato tiene una fecha de finalización y aunque es formal, siempre genera mucha incertidumbre en un trabajador porque no saben si seguirán trabajando después de esa fecha. Es como, ok, tengo trabajo estos 3 meses, pero ¿qué hago después? Entonces, lo que pasa en este tipo de contrato es que literalmente estás estresado buscando trabajo en tu trabajo. El contrato a término indefinido, a diferencia del fijo, se supone que debería dar más estabilidad, pero no siempre es así. A veces los empleadores pueden despedir sin motivo, lo que hace que la estabilidad sea solo un mito, y seguramente te van a decir que es por recorte de personal. El contrato de hora labor se suele utilizar cuando una empresa necesita una persona para una tarea específica, que tiene un inicio y un final claro. Pero sin embargo, el principal problema es que los trabajadores bajo este tipo de contrato no tienen acceso a muchos de los beneficios que sí obtienen otros, como las cesantías, el auxilio de transporte, las vacaciones y las prestaciones sociales.
El trabajo informal es una de las grandes problemáticas del mercado laboral en Colombia. Según las estadísticas, una gran parte de la población activa trabaja en la informalidad. Pero ¿qué significa realmente trabajar en la informalidad? Básicamente son trabajos en los que no existe un contrato formal, no hay seguridad social y en muchos casos los trabajadores no reciben beneficios como vacaciones, cesantías, prestaciones. Imagina una persona que trabaja vendiendo en la calle. No tiene acceso a salud, ni a pensión, ni a prestaciones mínimas que debería tener cualquier trabajador. Esta situación es muy común en ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, donde miles de colombianos luchan cada día para conseguir ingresos sin tener ningún tipo de protección. Venden frutas, ropa, hacen reparaciones o brindan servicios como el de transporte, pero no tienen las mismas garantías que un trabajador formal, o incluso en ciudades como Medellín, la propia policía los ha atropellado mucho. Pero bueno, eso es otro tema. Una de las principales razones por las que el trabajo informal ha crecido tanto es la falta del empleo formal, y la escasez de oportunidades laborales bien remuneradas y la necesidad de generar ingresos rápidamente. La falta de acceso a la educación y la capacitación de empleados también contribuye a que muchas personas no puedan acceder a empleos formales. Si no tiene habilidades necesarias, la opción de entrar al sector informal a veces es la única alternativa. El trabajo informal también tiene consecuencias graves para los trabajadores. Primero, sin seguridad social. El trabajador no tiene acceso a servicios de la salud, lo que lo expone a riesgos médicos graves. Segundo, no hay pensión, por lo que al llegar a la vejez no tendrá un respaldo económico, aunque bueno, la pensión comienza a ser una leyenda acá en Colombia que muy pocos tienen la posibilidad. Y ni hablar de las prestaciones sociales, que se le van a dejar de pagar horas extras, horas dominicales, horas festivas, horas extras nocturnas, horas extras festivas, etcétera, etcétera, etcétera. También hablemos un poco de la reforma laboral de 2024, que es un intento de equilibrar los derechos laborales con los desafíos del mercado. Un intento. Por un lado, buscar estabilidad y mejorar condiciones a los trabajadores, algo urgente en un país donde muchos se enfrentan contratos precarios y poca seguridad social. Por otro, tiene retos muy significativos. Uno de ellos es el aumento de costos, que podría complicar la formalización del empleo en un entorno donde la informalidad ya supera el 50%, que es todo lo que ya venía diciendo. Y es un tema complejo con pros y contras. Si bien garantiza más derechos, también genera incertidumbre sobre cómo las empresas y trabajadores informales asumirán estas nuevas reglas. Antes de cerrar, quería decir que la precariedad laboral en Colombia es un problema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Desde contratos inestables hasta el trabajo informal, las condiciones actuales nos muestran que todavía hay un largo camino por recorrer. Es hora de exigir mejores condiciones y buscar soluciones que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores. Pero también es importante valorar nuestro propio trabajo, formarnos y no dejar de luchar por nuestros derechos. Porque al final de todo, un empleo digno no debería ser un lujo, sino un derecho. Así que nada, gracias por acompañarme otra vez. Nos vemos.